que ya con 15 años es un ejemplo de integración, ¿sí? Yo tuve la suerte de estar en el programa de radio con el grupo, con este equipo maravilloso y respirar ese clima, ¿no? Que se vive ahí, donde realmente la inclusión no es una palabra, es un hecho, es cómo se trabaja todos los días. Así que desde acá también quiero agradecer a Raúl Peloni, porque él me acercó al tema de la inclusión desde un lugar de mucha sabiduría, ¿no? Lo que yo conocía lo conocía de las niñas. Y Raúl fue la persona que me acercó a mí al tema de la inclusión desde la experiencia. Así que por eso estoy muy agradecida. Bueno, vamos a escuchar ahora. Primero les voy a mostrar una cosa. ¿Tenemos un ratito más? Sí. ¿Me das? Te robo 5 minutos, ¿vale? Bueno, les voy a mostrar algo que tiene que ver con lo que vamos a ver después, pero es para que se puedan enganchar las 3 presentaciones. Yo les conté que después de escuchar a Valeria, que nos va a dar su testimonio y que nos va a encantar, vamos a recibir a Victoria, que es de Pinta Argentina. Entonces, lo que les voy a contar es, con imágenes, en 3 minutos, qué es lo que hacemos desde la Cátedra de Responsabilidad Social con Pinta Argentina, porque ellos nos van a contar otra cosa. Entonces, vamos a tratar de unir las 3 presentaciones. Bueno, solamente les pasar algunas imágenes y contarles que Pinta Argentina es una fundación que hace arte y que trabaja en resiliencia, y en los últimos años yo estuve colaborando, asesorando los proyectos de resiliencia de nuestra fundación, y no solamente trabajamos haciendo algunas capacitaciones o algunos talleres, sino que, si puedo pasar, nos encontramos con distintos grupos de personas para trabajar desde el arte la inclusión. Ya después les vamos a contar exactamente qué hacen en la fundación, pero sí compartimos espacios de encuentro intergeneracional, muestras, ellos pintan. Entonces cuando se hacen las muestras de lo que hacen los chicos, generalmente los acompaño con todo el tema del asesoramiento de resiliencia, y tratando de unir la experiencia de la fundación con la teoría y con la literatura. Entonces, algunos de los cuentos sobre inclusión que escribí en algún momento, ellos después lo convirtieron en obra de teatro y se presentó en distintos lugares. La inclusión también es muy importante. Bueno, ahora sí les voy a leer unas líneas para los que no conocen a Valeria. Valeria Blanco es acompañante terapéutico con especialización psiquiátrica y en discapacidad, diplomada en auditoría de discapacidad, diplomada en intervención en crisis, estudiante de psicología, directora de Racing Integrado, del departamento de discapacidad de Racing Club también, y es una amiga de la casa y nos visita siempre y colabora siempre con la cátedra, así que feliz de que estés acá. Bienvenida, Vale. Gracias. Adelante. ¿Es necesario que me pare o...? Como vos quieras, sí, por ahí para que te veas. Bueno, como dijo Gaby, mi trabajo fundamentalmente se basa con las personas con discapacidad. Hace 17 años que dirijo el departamento de discapacidad de Racing Club. Racing es el primer club que creó un departamento de discapacidad que tiene 24 años. Bueno, empecé como profe, soy profe de gimnasia también. Empecé como profe en el club y bueno, después la formación me fue llevando y bueno, actualmente, en realidad hace 17 años, estoy a cargo del departamento. El departamento realiza
actividades sociales, deportivas y culturales con personas con discapacidad. Me encantó lo que dijo Gaby primero porque siempre hablamos de discapacidad y hay términos que sí o sí tenemos que relacionar. Discapacidad, resiliencia, estigma, discriminación. Sí o sí son términos o conceptos que socialmente se asocian, ¿no? Y lo fundamental es que desde el Departamento de Discapacidad y desde la visión que tenemos en el club, trabajamos fundamentalmente con la persona, ¿sí? Más allá de la condición que tengan, porque la discapacidad sabemos que no es una enfermedad, sino una condición. En el club realizamos actividades deportivas, sociales y culturales con actualmente 45 personas con discapacidad, con una franja etaria desde los 7 años hasta los 56. Realizamos una actividad deportiva en la que las personas con discapacidad pasan por todos los deportes y después, hacia el final de la actividad, hacemos lo que tiene que ver con la hidroterapia, la rehabilitación en el agua. El departamento está compuesto por alrededor de 25 profesionales, entre los que estamos los psicólogos, los acompañantes terapéuticos, los profes de educación física, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, todos, y un médico neurólogo, un médico clínico y una médica pediatra. Y después tenemos una actividad paralela en la semana, que bueno, hacemos todo el trabajo que tiene que ver con la integración escolar y la inclusión, las terapias domiciliarias, como pueden ser psicología o kinesiología, y el programa radial, que son parte de ellos tres, a cargo de Raúl Peloni, que es escritor y periodista, y en el que ellos realizan el programa en vivo, ¿cuándo va, Juli? Los viernes de 18 a 19. Y los jueves de 5:30 a 7, y los martes con el compañero y Raúl hacemos la coordinación para los jueves y el viernes. El programa está realizado pura y exclusivamente por ellos, que son 3 personas con una discapacidad y que ellos se encargan de la producción, de la búsqueda de información y después de la puesta en el aire. Y ahora del Instagram en vivo. Ellos son los que manejan las redes, así que genial, mejor que yo. Yo no sé cómo se hace eso. Obviamente, en cuanto a la resiliencia, ellos creo que son un ejemplo en vivo y en directo de lo que se puede hacer o no teniendo una discapacidad, que muchas veces estas cuestiones de que son héroes o ver la imposibilidad, siempre se ve lo que no pueden en realidad, cuando en realidad tendríamos que primero ver la persona y trabajar individualmente con esa persona y después ver las adaptaciones que se pueden llegar a hacer. Obviamente, como sociedad, creemos que si bien se avanzó muchísimo, actualmente todavía hay muchísimo para trabajar. Yo, además de profesional del área, soy mamá de un chico con una discapacidad, también ejemplo de resiliencia y también artista plástico porque pinta muy bien. Estas cuestiones que tienen que ver con la inclusión y la integración, o sea, mi hijo, por ejemplo, Joaquín tiene actualmente 15 años, tiene una discapacidad motriz que se llama progrefosis múltiple congénita, que tiene afectados los miembros inferiores, se maneja en silla de ruedas
Y, por ejemplo, para conseguir escuela, recorrí 17 escuelas, 2 años antes de que empezara el primario. Y si yo, en su momento, todos decían que yo era bastante exagerada, que 2 años antes, ¿cómo iba a buscar escuela para el chico si no era necesario? O sea, uno habitualmente termina el jardín o el preescolar y, bueno, puede inscribir al niño en la escuela que desea o que quiere. Bueno, yo recorrí 2 años antes 17 escuelas con distintos argumentos que en su momento los tenía anotados. Soy una madre bastante cuidadosa y un poco obsesiva, y había anotado en cada lugar al que había ido qué me habían contestado, qué me habían dicho y cuál era la persona o quién era la persona que me había atendido. Bueno, finalmente mi hijo salió en los medios y consiguió escuela. No solo el mío, por suerte, sino muchísimos más en las mismas condiciones que el mío. Pero bueno, esto con respecto al tema de la discapacidad lo vemos todos los días y de manera cotidiana. Por ahí, yo siempre digo que en nuestro caso, el nuestro tuvo la suerte de venir a una familia que se dedicaba con anterioridad al tema de la discapacidad, y obviamente estábamos formados y sabíamos de leyes, sabemos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sabemos cuáles son las prestaciones que corresponden que les cubra la obra social. Entonces eso tal vez hizo más fácil la defensa de sus derechos, pero no todos los papás saben de esto. Cuando una familia se entera del diagnóstico de discapacidad, la discapacidad atraviesa a la familia y es algo muy duro, y hay que sostener y acompañar a esa familia. Muchas veces hay bastante desconocimiento porque los médicos solamente dan un diagnóstico, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver con el tratamiento y el acompañamiento de esa familia a veces se hace bastante complicado. Con respecto al departamento de discapacidad del club, que les dije que se creó hace 24 años, tuvo su origen con 5 nadadores con discapacidad mental que concurrieron a un juego olímpico. Y luego Juli forma parte de uno de los nadadores que fueron panamericanos en el año 92, ¿sí? Mi marido, que es el presidente del departamento, era el entrenador de natación. Compitieron en el año 92 en Barcelona y obtuvieron hasta la actualidad la única medalla de oro que se tiene en natación en Paralímpicos. Después, si bien ahora hay medallas en natación, no hay ninguna de oro. Y al regresar de España, como se veía que bueno, no había actividad deportiva ni social ni inclusiva en un club que contuviera a las personas con discapacidad, se creó el departamento. En principio eran muy pocos los chicos con las ellos eran más chicos. Digo los chicos porque eran mucho más chicos. Y las personas que hacían una actividad deportiva en el club. Se creó el departamento y bueno, en base a eso se fueron agregando actividades, porque al principio era solo una actividad deportiva, después continuamos con el taller de radio, un taller de arte, hubo talleres de teatro, hicimos campamentos, salidas, hacemos torneos en interclubes.
¿Qué más? ¿Me ayudan? ¿Qué más hacemos? ¿Torneo de natación? Los torneos de natación. Claro, a veces se hace, con otros colegios, se hacen intercambio de fútbol, de básquet también. Hoy integran la Liga de Fútbol Metropolitana, que actualmente se con crea en AFA. Hemos ganado unos torneos. ¿Qué puestos salieron en AFA? Salimos 3 veces primero, segundo y segundo. Y una sola vez tercero. Que se juega por zona, todo esto, la A, la B, la C, etc. Se juega todo por zona con colegios también, con chicos convencionales. Bueno, esa es la inclusión que hay. Bueno, y a raíz de eso, como somos un departamento que es bastante antiguo, digamos, y bueno, un poco pioneros en todo esto de armar el tema deportivo y social en discapacidad, bueno, asesoramos a River también, que hoy actualmente River tiene a River Sin Barreras, que es la parte de natación y la parte social. En Vélez hay una parte de bochas para personas con parálisis cerebral. En Independiente hay algo más o menos parecido a lo nuestro también, San Lorenzo también. con actividades deportivas. San Lorenzo también. El Club Lanús también tiene un departamento bastante parecido y con bastante antigüedad, 15 años tiene el departamento de discapacidad de Lanús. ¿Qué más, Juli? Gimnasia de Esgrima de La Plata, que actualmente hace lo que tiene que ver con Power Chair, que es el fútbol para personas con discapacidad en silla de ruedas, son las sillas a motor con las que juegan fútbol. Y bueno, y hoy AFA, dentro del marco de lo que es AFA Social, incluyó el departamento de discapacidad. Está integrado ahí, y bueno, la idea es que esto se replique hacia todos los clubes y hacia todos los lugares, ¿no? No sé si quieren hacer alguna pregunta en particular o... Me parece que son tus mejores apuntes, pues saben todo. Ellos, yo por ahí me olvido o me pierdo en fechas. De hecho, pregunté cuánto hace que hacían el programa de radio y les dije 14. Y después me acordé que empezaron el programa de radio unos días antes de que naciera mi hijo. Tiene 15 años, así que hace 15 años. Pero ellos se saben todo de memoria ya. Perfecto. Cuando comenzó el programa era para salir una salida laboral para los compañeros de Racing. La querían hacer, una salida laboral para los chicos. Ay, eso que dijiste, Juli, me gustó. También hacemos las tutorías. Julián trabaja en la Defensoría del Pueblo. Y a través del Departamento de Discapacidad de Racing y la tutoría nuestra, él está trabajando hace ¿cuántos años? El lunes van a ser 10 años. 10 años en la Defensoría del Pueblo. Que bueno, esta es otra de las cosas también que... La posibilidad de una salida laboral. La posibilidad de una salida laboral, el que ellos también se sientan útiles, tengan una formación en cuanto a lo que tiene que ver con la carrera de periodismo, de Deportea. ¿En qué año les entregó el carnet? En el 2010. Por la UDWA, la Unión Trabajadora de Prensa. En Deportea íbamos todos los lunes a la mañana, de 10 a 12, pero a veces uno estaba ahí, fuimos 5 años, pero no era fácil. Uno levantaba la mano, pero iban deportistas, pero a veces el director decía que era muy difícil que te den la oportunidad de hablar. Te voy a quitar así la manita levantada con 300 alumnos que estaban ahí, tenían todo archivado de su privilegio, cada deportista que venía. Nosotros en el campo teníamos que anotar, escuchar, y a veces nos daban la oportunidad.
Y en el 2010 fueron las primeras personas con discapacidad que tuvieron el carnet ¿Y dónde se entregaron? Y acá no, Acá entregaron unos diplomas. Y acá unos diplomas. y los diplomas. En este escenario. Sí. Yo me puedo mover porque tú Bueno, en mi caso yo también estoy trabajando con una institución. Claro, él está trabajando en un centro de día también como auxiliar. Y les digo, los sábados funciona como colaborador en el departamento de discapacidad en el que hacemos la actividad deportiva. Haciendo la actividad deportiva hay 45 chicos que vienen en distintos turnos. Axel es el mejor auxiliar que tenemos, pero el mejor. ¿A qué le abandonó? Mejor que cualquier profe recibido, porque no se le escapa nada. Sabe quién come, quién no come. En el vestuario, los profes mismos pierden las mallas, las ojotas, se olvidan de una antiparra. Si nosotros le decimos a Axel, por favor, supervisa a tal chico que se cambie, todo, ese chico salió del vestuario perfecto. Impecable. No se olvidó ni hojotas, ni malla, ni toalla. Se guardó todo como correspondía, salió peinado, bien vestido. La verdad que Axel hace un trabajo impecable, es admirable. La verdad que todos. Si hay que hablar bien, hablamos bien de todos. Juli en la defensoría, la verdad que no nos han llamado por ninguna queja. Bueno, Alejandro, Claudio, que se cambia el nombre de vez en cuando. También en el programa radial. casi 9 años. 9 años. Yo conmigo conocí muchos compañeros que ya no están y esto lo que me tiene loco, pero es bueno, compañero. Yo, como dijo mi compañero Juan, esa noche que recibieron el carnet a eso, yo tuve gracias a una persona que siempre me gustó mucho, es Mariana Lobo, defensa mi hijo que había un grupo ese día que recibía el carnet, vine y comencé a jugar el fútbol. Ahora puedo decir, me tiene loco cuando me dice, hola, viejito. Mi viejito, tu papá. Pero un grupo bárbaro. Un grupo bárbaro y la verdad que te quedaste. Me quedé. Hasta ahora nadie me dijo hacerte. No. Bueno, y en cuanto a eso, también un montón de cosas que por ahí tienen que ver con la vida cotidiana que se creen con respecto a la discapacidad, como que no se pueden hacer determinadas cosas. Con respecto al trabajo, bueno, esto demuestra que las personas con discapacidad pueden trabajar, pueden hacer cosas, obviamente muchas veces con las adaptaciones que son necesarias y con los tiempos que cada uno necesita, ¿no? Porque bueno, en esta cuestión no todos tenemos los mismos tiempos, no todos
funcionamos de la misma manera. Bueno, en cuanto a la vida cotidiana, ¿puedo hablar de vos? El señor vivió solo muchísimo tiempo y actualmente está casado con Agustina, que tiene síndrome de Down. Sí. ¿Cuánto hace que están juntos? 7 meses. No. De casados 7 meses y de novios 7 años. Y viven solos, ¿sí? Con obviamente la supervisión que por ahí corresponde a nivel familiar, pero se arreglan solos. No sé quién cocina, a veces me dice que... A veces cocina uno, a veces cocina otro. Sé que se pelean por el control remoto de la tele, por los programas de tele que quiere ver. Juli seguro que quiere ver fútbol y cuestiones de... Y Agus dice que mira otra cosa, los chismes. No, yo creo que en la parte cotidiana como pareja todos tenemos nuestros gustos. Pero bueno, ahora cosas han mejorado, estamos igual, miramos lo mismo de siempre. Lo que ella quiere. No tiene otra. En la parte como ama de casa que yo le ayudo, ha mejorado mucho también. Le cuesta bastante el tema de piernas. Bueno, que antes no estaba acostumbrada. En su vida dio un cambio de 90 grados, bueno, y a veces le cuesta. Tiene que adquirir poco. En mi pueblo, yo soy de Deró, y mi pueblo es la provincia de Buenos Aires. Un compañero mío de la escuela, Alejandro García, tenía una discapacidad y siempre me ponían, porque era yo bastante molesta, como ahora me ponían de compañera de apoyo. Entonces, bueno, lo ayudaba porque me sobraba tiempo, en vez de que moleste, era compañera de apoyo de él. Y Alejandro, bien, se inclinó por el periodismo, a pesar de toda la dificultad que tenía, que era mucha, fue muy querido en el pueblo, le dieron un espacio en la radio y trabajó hasta el año pasado que falleció. Había logrado conocer una chica y estaba completamente enamorado. Había formado una familia hermosa, hizo un programa de radio durante 20 años que era en el pueblo uno de los más escuchados. O sea que es proponérselo, ¿no? A veces tienen unos desafíos. Y ese amor, yo siempre las cargaba a mi prima, que tengo 2 primas solteronas, no solteronas, o sea, les costaba mucho conseguir pareja, y siempre le decía, chicas, miren el amor de Alejandro, que era algo muy pleno, y el resto de los mortales siempre estábamos peleando por una cosa o por otra, ¿no? Habían logrado una familia. Yo siempre digo esta cuestión de que el diagnóstico no te determina, ¿sí? Y que por ahí la discapacidad es la vida misma, porque es esto, lo distinto de cada uno de nosotros. Lo que tenemos que entender nosotros es que nadie está exento, lamentablemente nadie está exento. O sea, la discapacidad le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Yo siempre digo, cuando a veces damos las charlas específicas de lo que es discapacidad, que hablamos de los índices, ¿no?, de discapacidad. Y hoy aquí y ahora los índices de discapacidad han aumentado un montón, muchísimo. Y se cree que para años futuros van a aumentar aún más. Hay miles de causas que son cotidianas que hacen a esos índices. O sea, hay un alto porcentaje de bebés prematuros con un alto porcentaje de sobrevida. Hoy, antes un bebé prematuro no tenía la posibilidad de vivir porque no existía todo lo que tiene que ver con la aparatología médica, ¿no? Entonces, hoy la tecnología que existe a nivel médico hace que por ahí un bebé de 23 semanas con 500 o 600 gramos, yo lo he visto y lo he vivido en la NEO, sobreviva. Y
son bebés con secuelas de discapacidad. Eso por un lado. Después, para el resto, digamos, de los que andamos cotidianamente, los niveles de violencia y los accidentes de tránsito son los mayores generadores de discapacidad, ¿sí? Después, los accidentes cerebrovasculares son los mayores generadores de discapacidad. Y por otro lado, así como el nivel de sobrevida en los niños pequeños se aumentó, también se aumentó el índice de longevidad de la población, que a su vez también genera discapacidad, ¿sí? Alzheimer, demencia, Parkinson, esclerosis múltiple, hay millones y millones de discapacidades en la actualidad, o sea, y un montón de discapacidades nuevas. O sea, hoy en lo que tiene que ver con la diferenciación de la discapacidad hay 4 tipos de discapacidad: la discapacidad mental, la discapacidad motora, las sensoriales, entre las que entran los psicoacúsicos y las personas ciegas, y después todo lo que tiene que ver con enfermedades viscerales, en las que entran los cardíacos, diabetes, trasplantado, el cáncer, enfermedades inmunes, y después todo lo que tiene que ver con patologías psiquiátricas. Entonces, hay un montón de patologías que generan la condición de discapacidad, algunas con comorbilidad de enfermedad y otras solamente con condiciones de discapacidad. Entonces, es muy alto y bueno, creo que como sociedad tenemos que empezar a cambiar un poco el paradigma con respecto a la visión, que si bien se ha avanzado muchísimo, con respecto a esto todavía hay cosas que generan discapacidad o minusvalía. Donde hay un agujero bastante grande. Yo hace 23 años que hago previsional y trabajo mucho con discapacidad, y ahí tenemos un agujero enorme. Yo pensaba que con este gobierno, habiendo una persona con discapacidad, iba a crear ha destrozado el sistema, o lo ha complicado bastante, lo ha complejizado. Porque el tema es que hay mucha gente con minusvalía que realmente los requisitos que te piden, viste, de aportes, son sumamente complejos. Entonces, encontrar y hay mucho desconocimiento. Cuando la gente se discapacita, se ocupa de lo urgente, o las familias se ocupan de lo urgente y no de lo importante, en el punto de poder darles una posibilidad de futuro o de cobertura. Entonces, yo empecé asesorando mucho a gente discapacitados renales, ¿viste? Con insuficiencia renal. Y es muy loco porque están con un alto grado de discapacidad, pero no le otorgan los beneficios si no están en diálisis, y sus riñones no funcionan. Entonces encontramos algunas vueltas como para que la gente pueda incorporarse al sistema y asesorarlos en ese punto. En general, los asistentes sociales los enchufan el profe, ¿viste? Y hay mucha gente que tiene aportes genuinos, porque puede hacer, puede pagar, y no lo saben por desconocimiento, quedan desprotegidos, sin cobertura social y sin un ingreso real. Bueno, alguna de las formas que encontramos es, primero, buscar a la gente que está en profe, rastrearle su historia de aportes, y con eso hacerles una jubilación que no se las va a quitar nadie y que va a ser acorde a los aportes que ingresan al sistema. La otra opción es ponerlos en el monotributo social. Pero lo que me llama mucho la atención es que el gran desconocimiento, porque un discapacitado, si vos haces artesanías, haces el programa de radio y por ahí no pago, algo autónomo, no saben que tienen esta herramienta, hay mucho desconocimiento. Y el tema de la pensión contributiva y el trabajo también, porque si vos tenés pensión contributiva y trabajás... No contributiva. No contributiva, claro,
sacan si tienen la no contribución, o sea, cualquier discapacitado que se jubila no puede trabajar. Pero, por ejemplo, si vos los incorporás al monotributo social, ¿sí? Con un aporte mínimo, pueden tener cobertura social y a los 18 meses pueden obtener su jubilación, que realmente es súper interesante. Primero, no se la quita a nadie. En general, los trabajos son bastante irregulares, o sea, no es que van a tener un trabajo seguro en general, ¿no? Entonces, esa herramienta sirve bastante. Inclusive la gente que trabaja en servicio doméstico se puede incorporar y puede pagar temporal en el sistema. Lo interesante es poder acercarles esa información como herramienta para que la gente pueda elegir, porque un chico de 18 años discapacitado que sus papás pueden darlo de alta y pagarle, a los 18 meses automáticamente, si su grado de discapacidad es del 66%, en el caso de la minusvalía tiene otras particularidades, ¿no es cierto? Pueden obtener una jubilación que solucione y descomprime a los padres el problema de la cobertura social, todo el resto de los beneficios que puede tener, que carrea el beneficio de la jubilada, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a esto también el tema del CUD, o el Certificado Único de Discapacidad, es algo que muchas veces las familias se resisten, porque es algo estigmático y te queda ahí como una marca. O sea, primero, el certificado de discapacidad es el instrumento legal que a vos te garantiza los tratamientos, ¿sí? Que hace que las obras sociales o el Estado te puedan brindar la cobertura de las prestaciones que son necesarias. Hay, como vos decís, o sea, por ahí, con esto de lo previsional y con los chicos chiquitos, el sacar el certificado de discapacidad, a ver, ¿cuándo se diagnostica una discapacidad? Si no es de nacimiento, cuando el niño entra en la etapa escolar, ahí generalmente las docentes, que son las primeras como visualizadoras de la discapacidad del chico, empiezan a decirle a los papás, bueno, mira, lo tenés que llevar a una consulta o con el neurólogo, con la psicopedagoga, con la psicóloga, y después en base a eso se hace el diagnóstico. Cuando se hace el diagnóstico, los papás, hay muchos papás que se resisten muchísimo a sacar el certificado de discapacidad, y el certificado de discapacidad es un instrumento legal, se ve muy asociado a lo estigmático. Sí, lo que pasa es que el tema de sacar el certificado de discapacidad o la sociedad de trabajo en discapacidad. Claro, el tema de sacar el CUD, ¿no? Es complejo porque de alguna manera pone allí enfrente de uno una situación complicada, desde lo narcisístico de los padres hasta ¿no? lo que uno espera y no es, ¿no? Digamos, transitar esa instancia, y una sociedad que tiene una mirada sesgada respecto a cualquier discapacidad que portemos todos, ¿no? Porque bueno, eso también es interesante, ¿no? Por eso yo decía esto, que el diagnóstico de discapacidad atraviesa la familia. O sea, es esta cuestión de que... la verdad que yo también tengo una mirada crítica respecto al diagnóstico, supongo que vos también, ¿no? Esa instancia de cuantificar y etiquetar. De hecho, bueno, es como complicado, ¿no? ¿Dónde queda parado ahí el sujeto, el niño, la persona, ¿no? Donde de alguna manera es necesario el diagnóstico, por ejemplo, escolarmente, para poner un ejemplo, ¿no? Los profesionales, ¿no? Y no es una crítica, pero tal vez el docente pide el diagnóstico, ¿no? Pide el diagnóstico, tal vez no sé para qué, ¿no? Porque tal vez con ese diagnóstico médico o el diagnóstico de DSM-4 o de DSM-5, que es el manual de psiquiatría que estaría el tema de los diagnósticos a través de la Argentina, en realidad no aporta demasiado, porque tal vez ese diagnóstico que tiene un montón de descripciones no habla de Juan, ¿no? Tal vez Juan tiene algo de eso que dice el diagnóstico, pero en realidad no habla de esa persona. Justamente por eso hablábamos de ver primero a la persona, o sea, discapacidad
quién no tiene una discapacidad o quién no puede hacer determinada cosa. O sea, me parece que es algo como muy subjetivo esto de hablar de discapacidad. En realidad, uno puede tener muchas personas con el mismo diagnóstico. Por ejemplo, los sábados nos pasa. Tenemos cerca de 45 personas con discapacidad. La mayoría, el 50% síndrome de Down, el otro 30% trastorno generalizado del desarrollo, o TEA, trastorno del espectro autista, el resto distintas patologías. Yo puedo tener dos personas con el mismo diagnóstico, con la misma edad, y que sean total y absolutamente distintas. Tengo uno de las personas con síndrome de Down que habla inglés, toca la guitarra y es profe de karate. Y tengo otro que tiene la misma edad y que apenas está oralizado, hay que asistirlo en determinadas funciones de lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria. Entonces, ahí tenemos un mismo diagnóstico, una misma edad y dos personas totalmente distintas. Bueno, es esto, ver a Juan y no al síndrome de Down, digamos. Ahí yo pensaría un poco el tema de poner en mesas el valor del trabajo de la familia, que hace la diferencia, al menos desde mi experiencia, las posibilidades y el derecho, ¿no?, que pueda o no tener cualquier persona con discapacidad, ¿no? Y esto es, a pesar de que recibir la noticia de un diagnóstico o de un hijo con una discapacidad es muy complicado, en donde se pare la familia o donde sea ayudada a ponerse, yo creo que eso determina completamente, ¿no? No sé, ¿Sí? en un porcentaje casi. Sí, 80-90, tal cual, las posibilidades de, digamos, de que esa persona sentir que vale, que puede llegar, puede construir, ¿no? Y la verdad que los resultados clínicos, psíquicos, laborales, y podríamos hablar de control de inserción, son totalmente diferentes, ¿no? En esto que vos decís, yo doy el ejemplo de este chico con síndrome de Down que hace karate, habla inglés, toca la guitarra. Mamá sola, papá fallecido a los pocos años de que él nació, no viaja solo. Y tiene un potencial obviamente extraordinario, porque si habla inglés, toca la guitarra, es profe de karate y se puede desenvolver en lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria dentro de un parámetro más o menos favorable y adecuado, ¿cómo puede ser? No trabaja ¿por qué? Porque porque no lo dejan. Y porque no viaja solo. Y tiene una mamá que actualmente está por cumplir 80 años, entonces no viaja solo. Pero me parece que tiene que ver más por ahí con una decisión de la familia, porque... Es lo que decía claro, ella, el 80% es la familia. Si yo a la persona con discapacidad la trato como discapacitada, yo la estoy discapacitando. Obvio. ¿Sí? Y con esto no quiere decir borrar todo un poco lo que es, ¿no?, lo fáctico de la situación, ¿no? Porque si no, es una opinión mía, ¿no? Esta instancia de lo mágico de la igualdad, ¿no? Digamos, todos iguales, nadie diferente. La verdad es que yo me pongo ahí en un mundo a pensar, todos iguales, nadie diferente, ¿no? Seamos todos iguales, no sé si ustedes vieron un montón de eslogan, ¿no? Sí, la igualdad. muchísimos. La verdad es que yo tengo una mirada crítica hacia, donde digo, bueno, no, todo es diferente, porque no se puede borrar con el codo lo que se quiere con la mano, no. Es diferente, somos todos diferentes.
¿no? La verdad es que no, tal vez nivelan por capacidades o nivelan por en donde rinden más, los que le gustan. Esta es una mirada más enfocada que tenemos, y bueno, eso también plantea los desafíos a futuro, ¿no? Con respecto a este punto. Con respecto a lo que decís vos, la cuestión de todos iguales, o no sé si se dieron cuenta que, o vieron, este 21 de marzo es el día del síndrome de Down. Salió una campaña en la que uno se ponía una media de un color y otra media del otro, como haciendo hincapié en lo distinto, pero a su vez como que todos iguales, ¿no? Y yo obviamente no estaba de acuerdo con respecto a la campaña por esta cuestión, que, a ver, cada uno es único. O sea, de la forma, o sea, como dice Andrea, como dice Andrea, es o todos iguales o todos diferentes. No, cada uno es único con lo que puede hacer o con lo que no. O sea, tenemos que trabajar y construir en base a eso. Sí, también la igualdad la pondríamos del lado de las oportunidades, ¿no? Más que del lado de que seamos todos iguales, ¿no? Tal vez la pondría en la otra columna, ¿no? Oportunidades de inserción, oportunidades de estudio, oportunidades de acceso, ¿no? Entonces me parece que en ese alto nivel, ¿no? Estaría la cosa más pareja, ¿no? Me parece que de alguna manera de ahí construiríamos el desafío que tenemos que ir dándole, ¿no? Como sociedad, en un futuro. Perdón, yo te quería hacer una... No, les quería compartir una foto de otro de los chicos de mi pueblo, porque en los del pueblo estamos todos conectados. Es hijo de un médico que tiene síndrome de Down. Santiago es bombero con una responsabilidad y también camillero del hospital, pero lo hace con una prestancia y está con una presencia en las redes total. Con la estimulación que ha tenido se desempeña, te diría que muchísimo mejor que otras personas que no tienen deseo de superarse y que no tienen ninguna limitación. No, yo me quedé con algunas cosas. Yo soy Rita, mucho gusto para todos. Con algunas cositas que vos comentaste. ¿Por qué hablamos de discapacidad y no de capacidades diferentes? El término correcto, según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es persona con discapacidad, porque se ve primero la condición de persona. O sea, primero sos Rita, Valeria, Axel, Juli, Gabriela, y después tenés la condición de la discapacidad. Y no es lo mismo que yo... Sí. No es lo mismo que yo no tenga la habilidad de hacer algunas cosas. No es una incapacidad mía que yo no sea brillante jugando al fútbol. Sí, pero eso no te pone la condición de discapacidad. O sea, la condición de discapacidad es algo determinante a nivel médico, por ahí a nivel funcional, que no podés hacer determinada cosa. Obviamente todos tenemos alguna disfunción. O sea, yo, comparándome, por ejemplo, con mi hijo, él va en silla, pero dibuja como los dioses, o sea, hace obras de arte. Y yo no puedo dibujar ni una casita. Si vos comparás esa funcionalidad, y sí, obviamente yo tengo una discapacidad con respecto al dibujo, pero bueno, a mí lo que me da la sensación que capacidades diferentes, necesidades especiales, todo eso eran términos que se utilizaban antiguamente. Creo que tenían que ver más con una cuestión social, de sacar el peso de la palabra discapacidad. O sea, claro, pero creo si que discapacidad estamos... se cree que es mala palabra y no es mala No, palabra. no es una mala palabra. Vos dijiste que no es una enfermedad, es una condición. Es una condición que muchas creo veces que también una condición es no saber jugar al fútbol. Que o ser muchas brillante jugando al veces fútbol también es una condición. hay discapacidades que tienen comorbilidad con enfermedades
enfermedades. Yo no pienso lo mismo. No es lo mismo no saber jugar al fútbol. Claro, pero yo lo empecé a analizar con lo que vos decías y con lo que yo estaba planteando, de que si son cuestiones de que una persona puede hacer algo y en otros casos no puede hacerlo, y si queremos hablar de igualdad, como vos decías que la igualdad en todo no es, ni siquiera es factible, ¿no? Pero sí es factible una igualdad desde el punto de vista donde uno ve la concepción de la humanidad en el otro. O sea, me parece que la única igualdad que existe, que podemos llegar a tener, es ver al otro como lo que es, un ser humano igual que yo, con 2 piernas, con 2 brazos, con un cerebro, con un corazón, y después, en virtud de lo que pueda hacer o no, será en cómo se desarrolla en la vida. Sí, con un corte más cardañano que diría que es un ser humano. Punto. Claro, pero si es un ser humano y un ser humano puede hacer algunas cosas y otras no, una persona que está catalogada dentro de una discapacidad clínica también hay un corte respecto a la clínica, ¿cierto? Y al área orgánica, genética, ¿no? Digamos, que determina, digamos, no podemos decir, ¿qué tiene síndrome de Down nada más tiene una X de más. Una X de menos, no pero he oído, no pasa por ahí. Hay una instancia genética, orgánica, determinante, ¿no? Que eso, digamos, te adjudica, ¿no? Por fuera de lo deseante, ¿no? Y de lo volitivo, ¿no? Que no quiere tener eso, no quiere tenerlo. Es una realidad, es algo de hecho, ¿no? Tenés esa situación. Y tal vez esa situación es un limitante en determinadas cuestiones. Incluso decía, bueno, no hay que borrar lo que es, porque digamos, está. Ahora, con eso, ¿qué se hace? ¿Cómo se interviene? ¿Cómo se trabaja con la familia? ¿Cómo se trabaja con ese individuo? ¿Qué posibilidades legales, sociales, de país le brindan a ese ser humano? ¿Sí? Me parece que hay ciertas condiciones, de repente no es lo mismo, inclusive dentro de las discapacidades, ¿no? Como hablamos acá, o la SNE, o como vos quieras llamarla, la SNE es producto de una discapacidad, una situación que vos tengas y ver hasta qué punto también las podés superar. No es que uno tiene esto y queda siempre con eso de la misma manera. Es diferente a alguien que tenga una patología, inclusive hasta degenerativa, ¿no? Que alguien que no, que tenga otra patología, que tiene otros cuidados, otros limitantes. Pero si desde el punto de vista clínico, vos decías, una persona, en el caso de este chico que no viaja, pero es profesor, que toca la guitarra, habla inglés, esa persona tiene una cualidad extraordinaria, por ahí limitada en otras, y nosotros también tenemos cualidades extraordinarias y limitadas en otras. O sea, yo lo interpreto sin considerar toda la cuestión clínica y psiquiátrica, porque por supuesto está y tiene el peso y lo termina determinando a esa persona. Pero en definitiva no hay nada que te condicione. Aún estando en la peor situación. El diagnóstico no te condiciona, o sea, hay un montón de cosas que van a hacer al desarrollo y a la evolución de esa persona con discapacidad, o sea, factores ambientales, medios económicos, familia en un 80%, estimulación. O sea, no es lo mismo un niño que nace con una discapacidad acá que un niño que nace con una discapacidad en el medio de un pueblo, no sé, en una provincia. A ver, lamentablemente no tiene las mismas posibilidades de estimulación que se dan, por ejemplo, acá. O sea, los que trabajamos en discapacidad, hay un dicho que es muy común: Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires o en Capital, ¿sí? Entonces, eso es real. O sea, no es lo mismo un niño con una discapacidad, con una familia formada, que con una familia que desconoce y que se va haciendo a veces a medida de tratamiento, ¿no? Claro, yo a lo que voy es este ejemplo que vos brindás es perfecto. El punto de partida no es el mismo. El punto de partida de un niño que nace dentro de los parámetros normales,
yo no considero que De exista hecho, o sea, hay algo a nivel clínico y médico que es lo esperable, digamos. Bueno, un niño para que evitar nace... lo normal, palabra deseable, o sea, al menos para mí horrible. Personalmente, lo normal. Dentro de lo esperable clínicamente. También tiene un punto de partida diferente en base al lugar donde nació, la familia que tiene, la condición social en la que está. Un niño que se escolariza en el primer grado tiene que estar leyendo más o menos, tiene que saber hacer más o menos una cuenta. Eso hace que vos después, si durante la evolución pasó todo primer grado, no soy docente de grado, pero si pasó todo primer grado y no reconoció ni siquiera la letra A, bueno, evidentemente hay algo en este nene que no está dentro de lo esperable. Y bueno, habrá que ver si eso lleva a un diagnóstico o no, o habrá que ver cómo se trabaja esto para poder integrarlo en esto. Es tremendo, ¿no? El tema de cómo nos tenemos que adaptar, ¿no? Digamos, en realidad uno a veces elige, tiene que hacer la elección escolar, por supuesto, ¿no? El primer grado, suponete, ¿no? Uno elige la escuela, en vez de pensar en el niño, ¿no? Y después la escuela. ¿No? Esto que vos decís de lo esperable, ¿no? No también trata de usar palabras para correrse de lo normal y no normal, porque si no estamos en la misma, ¿no? Y decimos lo esperable, pero la realidad es que socialmente es verdad que el punto de partida es diferente, ¿no? Porque o sea, ese niño carga con una situación orgánica, biológica, neurológica diferente a un niño que tal vez está con todas las condiciones como para desarrollarse. Después un niño con discapacidad o no con discapacidad queda atravesado por todas las líneas de cualquier otra persona que lo quiera, que sea mirado y que pueda armarse su aparato psíquico, ¿no? Que le pongan toda la libido para que pueda crecer, con sus capacidades, ¿no? Y teóricamente la sociedad es la que tendría que amparar, ¿no? Y esperar esas capacidades que se desarrollen y la posibilidad de inserción. No tendría que ser una carga, ¿no? Y no, pero porque si no, bueno, ya lo es para la familia cuando le cuesta aceptar un certificado de discapacidad, lo es para la familia atravesar esa situación. Claro, pero si la sociedad